Sí, estoy caminando por el Camino de Santiago. Me gustaría compartir con todos vosotros unas reflexiones que van a ser necesariamente muy deslavazadas, reflexiones de camino, porque creo que así fueron las reflexiones de los discípulos de Emaús, es decir, ellos estaban de camino, ellos no estaban delante de un escritorio con los textos sagrados delante para rebatir y argumentar, no, ellos estaban comentando, pues como tantas veces en el camino, en este camino que ahora está desierto, pero tantas veces con tantos peregrinos desconocidos, uno se encuentra y se pone a caminar con ellos y se pone a hablar. Pues así es como quisiera hoy hacer esta reflexión, un poco movida, porque el camino aquí es un poco pedregoso y un poco difícil en esta subida a Foncebadón, pero con la sinceridad y la sencillez de corazón. ¿Quién es este peregrino que camina con nosotros? ¿Qué sentido tiene hoy su presencia junto a nosotros? ¿Y cómo conocerle? ¿Cómo reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador? Estoy en el camino que sube desde Rabanal hasta Foncebadón. Seguro que a quienes han hecho el Camino de Santiago se les puede venir a la memoria este rincón. Aquí lo llaman la Fuente de Matacota. Estoy como a todavía 3/4 de hora de la subida de Foncebadón. No hay peregrinos. Este año, con la crisis del coronavirus, no hay peregrinos. El camino está vacío. Pero precisamente esta mañana del sábado vamos a venirnos como discípulos de Jesús al camino para encontrarnos con Él, para suplicarle que su Espíritu abra nuestro entendimiento a la comprensión del misterio de su resurrección. Abra los ojos de nuestra fe para contemplar su presencia viva y eficaz en el Espíritu Santo, que es el que nos guía por el camino de la vida. En su narración, San Lucas nos cuenta cómo la tarde del domingo de la resurrección, dos discípulos van caminando desde Jerusalén de regreso a su aldea que se llama Emaús. Ciertamente no es clara cuál es esta aldea. Existe un lugar a unos 17 kilómetros de Jerusalén, una capilla ortodoxa, sobre el lugar en el que tradicionalmente se ha considerado que era este Emaús. Unos 17 kilómetros, se tardaría por tanto como 2-3 horas en alcanzar este sitio, una distancia razonable para la tarde del domingo. Los discípulos van comentando de camino pues todo lo que ha sucedido con Jesús. Claro, ellos esperaban un Mesías, Salvador, liberador, que los librase del poder de los romanos, precisamente durante las fiestas de Pascua, una sublevación contra la ocupación, una restauración de la soberanía y de la fe de Israel, en fin, cualquier cosa menos el fracaso de la cruz. Y en esto se les aparece un tercer personaje, un caminante desconocido, no lo reconocen, y se pone a caminar con ellos. Y le interrogan: ¿qué te parece a ti lo de este Jesús y lo de Jerusalén? Este desconocido no sabe lo que ha pasado allí. Y le dicen los discípulos: tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días. El único peregrino. Porque ciertamente muchos israelitas subían esos días a Jerusalén porque eran las fiestas de la Pascua y allí se sacrificaban los corderos pascuales y se celebraba el memorial de la liberación de Israel en Egipto. El texto en latín dice: tú eres el único extranjero, tu solus peregrinus es. Tú eres el único peregrino extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Cuando los cristianos medievales meditaron y oraron este texto, no se les ocurrió mejor idea, tenemos varios ejemplos pictóricos y escultóricos de ello, que representar precisamente a Jesús como un peregrino,
como un caminante más de los que iban a Santiago, con su pequeña, mochila, no, una escarcela, un bolso, en el cual llevaba, pues, la concha de los peregrinos que van a Santiago, es decir, era el símbolo de una persona que caminaba, un peregrino. Y esta es una idea que es muy interesante, porque lo que en el fondo nos pone de manifiesto es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos acompaña en el camino de la vida, que no deja de ser precisamente una gran peregrinación. Ese es el sentido de la Pascua en Israel. Los israelitas celebran la Pascua, su liberación, que fue el paso, la huida de Egipto, la travesía del Mar Rojo y la peregrinación a través del desierto para alcanzar la tierra prometida. De alguna manera, nuestra vida cristiana, que comienza con el bautismo, ese sumergirnos en las aguas bautismales, en la muerte de Cristo, es un camino que dura toda nuestra existencia y un camino que creemos que nos conduce hacia la tierra prometida, hacia el encuentro con Cristo resucitado, que camina junto con nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los discípulos son incapaces de reconocer a su Señor. Son incapaces de reconocer en ese desconocido a Jesús. Son incapaces de reconocer en Jesús el cumplimiento de todo lo prometido. Son incapaces de ver al resucitado, al que ha triunfado sobre el poder de la muerte en la cruz, al que ha vencido sobre el dominio tiránico del pecado en nuestras vidas. Los discípulos de Emaús son incapaces de reconocer al Señor. Como nosotros en la vida tantas veces somos incapaces de reconocer su presencia. Una presencia salvadora, una presencia llena de vida, una presencia de gracia, de paz, una presencia llena de esperanza, una presencia ahora en el misterio que se promete para la vida eterna. Por fin llegan al lugar de su destino, a Emaús, y los discípulos, que son buenos discípulos, le dicen: el día ya va de caída y atardece, quédate con nosotros. Jesús entra con ellos y entonces se produce, pues, el gran encuentro. ¿Y cómo se produce? ¿Cuál es la forma en la cual Jesús desvela su ser, desvela su presencia? Fundamentalmente dos. Les va explicando, como ha dicho durante todo el camino, todo lo que en la Sagrada Escritura se refería a él, es decir, toda la historia de Israel, la historia de la salvación que culmina, que llega a su plenitud, que no tiene otro sentido que preparar la llegada de Dios mismo, que es Jesucristo. Les explica la Escritura y parte el pan. Es una Eucaristía verdaderamente significativa. Jesús mismo se da a sí mismo. Y es entonces cuando los discípulos reconocen al Señor, cuando partió el pan, en el encuentro de la Eucaristía, en su presencia real, vivificadora, su presencia gloriosa y resucitada. Ahí es cuando se dieron cuenta de que estaban con el resucitado. Cuando Jesús les explica a los discípulos de Emaús las Escrituras y parte para ellos el pan, en el fondo no está haciendo otra cosa que lo que ya había hecho el Jueves Santo, en la cena, en la última cena, que es dar sentido y explicar el sentido de su existencia, de su muerte y de su resurrección. En la última cena Jesús asume toda la historia de la salvación de Israel, su salida de Egipto, el sacrificio del Cordero Pascual, el tránsito por el desierto, la alianza con Dios, la asume en los términos que había establecido Jeremías, una nueva alianza, una alianza nueva y eterna. Por eso, Jesús insiste en recorrer la Escritura para mostrarle a estos discípulos que son incapaces de contemplar al resucitado, para mostrarles cómo
la vida de Jesús es la culminación de todo lo que había sucedido en Israel. Es decir, la historia de la humanidad converge en Jesús, que es la presencia viva, real y eficaz de Dios en nuestro mundo humano para salvarnos. Es la condición de posibilidad de nuestra salvación. Nosotros sí recorrimos el camino de la vida, pero este camino solo llega a Dios porque Dios mismo se ha hecho camino. Nosotros alcanzamos la salvación porque Dios mismo se ha hecho nuestra salvación. ¿Y esto por qué? Por el grande amor con que Dios nos ha amado. Hemos pasado un año muy difícil, muy complicado, con toda la crisis del coronavirus. Hemos tenido que estar recluidos en casa. Ahora mismo sería normal que en este camino hubiese peregrinos. No hay nadie. Es llamativo encontrarse así el camino de Santiago. Un año de mucho dolor. Personas queridas nos han abandonado en unas circunstancias, además, muy difíciles. Hemos tenido que estar recluidos en nuestras casas. Es decir, está siendo una prueba dura. ¿Y dónde está Dios? Pues Jesús, en medio de esta prueba, sigue caminando con nosotros. Sí, nos resulta difícil verle, pero Él camina junto a nosotros. Y si recurrimos a la Escritura, si nos refugiamos en la oración, veremos que su Espíritu Santo no ha dejado de caminar y de sufrir con nosotros. Y ha estado en tantas camas de hospitales sufriendo con los que sufrían. Y está esperando a los que han llegado a la Jerusalén celestial para recibirlos con el mismo cariño con el que el apóstol Santiago recibe a los peregrinos que llevan a Compostela, con una diferencia. Ya no se trata de una estatua de piedra, es Dios mismo en persona que nos recibe al término de nuestra peregrinación. Supongo que todos hemos tenido este año tiempo para reflexionar profundamente sobre todo lo que ha venido sucediendo en nuestras vidas y en nuestro mundo. Yo personalmente he tenido la impresión de que este tiempo del coronavirus supone para todos nosotros una gran lección de humildad. Sí, de humildad. Nosotros creíamos que con nuestras fuerzas podíamos dominarlo todo, que el desarrollo nunca se iba a acabar, que cada vez conquistaríamos más metas. Siempre venía una nueva generación de teléfonos, una nueva generación de técnica, de ordenadores, una nueva conquista de todo tipo. Parecía que no iba a tener fin. Y tuvo que venir una cosa tan insospechada como este virus para ponernos en jaque. Una amenaza seria. Y una amenaza que ha costado muchas vidas. Quien más, quien menos, seguramente ha tenido noticia o ha tenido la desgracia de tener algún conocido fallecido. Y no simplemente voy a sacar una lección de moral de todo esto, una lección de humildad, que es importante, saber que somos criaturas, que no somos dioses, y que necesitamos de Dios. Yo creo que como creyente también sacó una conclusión importante de todo esto, que es el sentido de nuestra vida como creyente. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces en nuestra vida cristiana pues nos fijamos mucho en lo que hacemos, en cómo es nuestra vida, en cómo podemos hacer unas cosas, otras, ayudar a estos, vivir de otra manera, no sé, lo que nosotros hacemos. Volver aquí al camino, personalmente para mí significa volver a recobrar esta dimensión de peregrino. Estoy de paso por este mundo, soy peregrino. Esta no es mi morada. Dios, Padre Todopoderoso, ha mandado a Jesucristo a hacerse nuestro camino para que nosotros alcancemos la verdad y la vida, que no es esta existencia que vivimos aquí.
Y esto la verdad es que a mí personalmente me da mucha paz, porque sé que no es lo que yo haga, porque además es que soy consciente de que lo que yo hago en gran medida es defectuoso, cuando no pecaminoso. No, es lo que Dios ha hecho por mí. Dios se ha hecho peregrino. Dios ha venido para rescatarnos, para rescatarme. Me ha puesto de manifiesto cuál es el sentido de mi existencia, que no es otro que vivir eternamente con Él, que alcanzar la meta para la que me ha creado. Ser peregrino significa levantar los ojos a lo alto. Ahora mismo estoy viendo ya desde estas alturas de los Montes de León, pues la inmensidad de todo lo que queda aquí a mis pies. Ya no simplemente es levantar los ojos a un lugar físico, a lo alto, es levantar los ojos por encima de nuestra existencia, por encima de lo obvio, por encima de lo evidente, por encima de lo constatable, por encima de lo empírico, de lo verificable. Levantar los ojos y la vista hacia, en la fe, hacia el que está caminando con nosotros. Tal vez antes me miraba tanto a mí que me olvidaba y no era capaz de conocer, como los discípulos de Emaús, al que estaba caminando junto a mí. Otra de las lecciones de esta escena de los discípulos de Emaús no es que simplemente Dios se deje encontrar, es el deseo de Jesucristo de dejarse encontrar. Todo este tiempo de Pascua lo vivimos en la espera, en la preparación como la primera iglesia de la venida del Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo es quien nos ayuda a descubrir esta presencia de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se deja encontrar el Señor? Con los discípulos de Emaús fue claro, en las Escrituras y en la fracción del pan. En esa cena pascual, Jesús toma el pan, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Pues sí, te necesitamos, Señor. Necesitamos a Dios, nuestro Salvador. Necesitamos a aquel que ha venido a salvarnos, porque es que sin Él nuestra vida se queda muy, muy, muy frustrada, porque no alcanza la meta para la que ha sido creada, que es convivir con Dios. Le necesitamos a Jesús que camina junto con nosotros. Le necesitamos al Salvador, porque nosotros solos, con toda nuestra técnica, con todas las maravillas que hemos logrado, no dejamos de ser unas pobres criaturas.